Bueno, ahí comencé a grabar, así que rápidamente repito lo que dije hasta ahora, que es que dada una transformación lineal entre espacios vectoriales B y W, se determinan dos subespacios vectoriales, uno del espacio de salida y otro del espacio de llegada. Esos subespacios son el núcleo de T, ese es un subespacio vectorial de B, que son los vectores de B que van a parar al cero, al vector nulo de W. Y la imagen de la transformación es un subespacio del espacio de llegada de W. Son aquellos vectores de W, estos están en W, miren, lo voy a agregar acá, T de B está en W, son aquellos vectores de la forma T de B, o sea que son transformados de algún vector de B. Este entonces está en W, ¿está bien? Entonces, tenemos una transformación lineal, en el espacio de salida tenemos el núcleo, son los vectores que van a parar al cero, y en el espacio de llegada la imagen, los vectores que son transformados de algún vector. ¿Qué dice el teorema de las dimensiones? Bueno, entonces el teorema de las dimensiones establece una relación entre las dimensiones de estos espacios vectoriales, que es la siguiente. La dimensión de B, o sea, la dimensión del espacio de salida, la dimensión de B menos la dimensión del núcleo de T, o sea que agarro todo el espacio de salida y le quito los que van a parar al cero, le descuento eso, ¿tá? Menos la dimensión de los que van a parar al cero, esto me da la dimensión de la imagen. ¿Está bien? O sea que la dimensión de B menos la dimensión del núcleo de la transformación es igual a la dimensión de la imagen. Esto a veces se escribe simplemente pasando para el otro lado, como que la dimensión de B es la suma de la dimensión del núcleo de T más la dimensión de la imagen. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre esto? Bueno, les recuerdo, simplemente por las dudas, que la dimensión de un espacio vectorial es el cardinal de una base, ¿no? Una base es un conjunto linealmente independiente que genera el espacio. La menor cantidad de vectores con esa propiedad es la dimensión del espacio. Bien, entonces voy a empezar con algunos ejemplos sacados del práctico que son del ejercicio 1. ¿Está bien? Entonces, acá tengo copiado el ejercicio 1. Voy a empezar con el 1.1. Entonces, fíjense que el ejercicio 1.1 dice: ¿existe una transformación lineal sobreyectiva T de R2 en R2, de T de R2 en R3? Es una pregunta. ¿Existe una transformación lineal sobreyectiva de R2 en R3? Y también si existe una transformación inyectiva de R4 en R2. ¿Está? Entonces, esto se deduce del teorema de las dimensiones. Entonces, ahora les muestro por qué. Entonces, ejercicio 1.1, entonces. Existe T, como era bien, a ver, de R2 en R3 sobreyectiva. Les recuerdo que es que una transformación sea sobreyectiva. Quiere decir que el espacio de llegada, o sea, la imagen de la transformación, es todo el espacio. Es decir, recordar, T es sobreyectiva
si la imagen de T es, en este caso, R3, ¿tá? Porque una transformación sobreyectiva quiere decir que llega a todo el espacio de llegada, ¿tá? Entonces, fíjense, si aplicamos el teorema de las dimensiones, que está allá arriba en rojo, voy a agarrar rojo acá, la dimensión de B en este caso es 2, porque B es R2, ¿tá? 2 me tiene que ser igual a la dimensión del núcleo de la transformación, más la dimensión de la imagen, que en este caso es 3. ¿Está bien? Porque si es sobreyectiva, el espacio de llegada a la imagen es todo R3. Entonces me queda que 2 es igual a la dimensión del núcleo más 3. Pero bueno, la dimensión del núcleo, esto es un número que es mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué puedo concluir del teorema de las dimensiones en este caso? Que no existe una transformación lineal de R2 a R3 que sea sobreyectiva. Perfecto. Por lo tanto, no existe T sobre. ¿Entienden? Porque es absurdo que 2 lo puedo escribir como 3 más un número mayor o igual a 0. ¿Está bien? ¿Preguntas? Sí, quedó claro. Bien. Vamos a ver si podemos contestar la otra entonces. Si hay una transformación lineal inyectiva de R4 en R2. Existe T de R4 en R2 inyectiva. Bueno, entonces acá es parecido, lo único que hay que recordar es que una transformación lineal sea inyectiva. Entonces recuerden que T es inyectiva si, solo si, el núcleo de la transformación es trivial. Es el vector nulo. ¿Está bien? Eso es que una transformación sea inyectiva, que es equivalente también, esto es sí, solo si, T de B1 igual a T de B2, implica que B1 igual B2. ¿Verdad? O sea, si hay dos vectores que van a parar al mismo es porque son el mismo vector. Bueno, entonces, de nuevo, vamos a aplicarle el teorema de las dimensiones. ¿Cuál es la dimensión de B en este caso? 4. 4. Entonces 4 tiene que ser igual a la dimensión del núcleo, que sería 0, porque el núcleo es trivial, si la transformación es inyectiva, más la dimensión de la imagen de la transformación. Bueno, pero la dimensión de la imagen, este es un número que es menor o igual que 2. ¿Se dan cuenta? Porque la imagen es un subespacio de R2. Está contenida en R2, o sea que la dimensión de la imagen es menor o igual que 2. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? No existe una transformación de R4 a R2 que sea inyectiva. No existe T inyectiva. ¿Está bien? Eso es, digamos, el ejercicio 1.1, aplicando el teorema de las dimensiones. Esto obviamente con la misma idea se puede generalizar. La idea que les tiene que quedar de este ejercicio es que si ustedes tienen dos espacios vectoriales, ¿tá? Para tener una transformación sobreyectiva de uno en el otro, bueno, la dimensión del espacio de salida por lo menos tiene que tener la dimensión del espacio de llegada, o sea, tiene que ser mayor o igual. Es una manera de generalizar este ejercicio con la misma idea. O sea, si una transformación es sobreyectiva, entonces la dimensión del espacio de salida tiene que ser mayor o igual que la del espacio de llegada. Y de la misma manera, si una transformación es inyectiva, entonces la dimensión del espacio de salida tiene que ser menor o igual que la dimensión del espacio de llegada, si no, no entra inyectivamente. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, seguimos entonces. Bueno, vamos a hacer el 1.3. Fíjense, ahí quedó un 1.2, ¿no? No quiere decir que no lo tienen que hacer, simplemente yo no lo seleccioné para hacer en la clase. Ustedes tienen que hacer todo el práctico,
Y si no, bueno, tienen dudas o algunos no les salen, después al final de la clase me los preguntan. Pero vamos a hacer el 1.3. Bueno, entonces me dan dos subespacios de R4, S y U. Y me hacen dos preguntas. La primera es si existe algún isomorfismo T de R4 en R4 que mande S en U. Y la segunda, si es posible hallar una transformación que el núcleo sea S y la imagen sea U. ¿Está bien? Entonces, como la idea es aplicar el teorema de las dimensiones, lo que tenemos que hacer es un análisis dimensional, es decir, bueno, vamos a analizar cuáles son las dimensiones de S y las dimensiones de U para poder contestar estas preguntas. ¿Está bien? Entonces, escribo eso, analizamos. Analizamos las dimensiones de S y U, ¿tá? Que son subespacios de R4 ambos. Si ustedes se fijan, S, el subespacio S, está determinado por esta ecuación. Son los vectores de R4 tal que la suma de sus coordenadas son 0. ¿Tá? Otra manera de escribir ese subespacio es de esta manera, decir, bueno, es X, Y, Z, y la T la escribo como combinación lineal de las anteriores, es decir, menos X, menos Y, menos Z, con X, Y, Z en R. ¿Está bien? Como la ecuación del subespacio es que la T la puedo escribir como menos X, menos Y, menos Z, bueno, de esta manera es otra manera de dar el subespacio S. Entonces, ¿cuál es la dimensión de S? Sería 3, ¿no? Claro, la conclusión que podemos sacar de esto es que la dimensión de S es 3. ¿Está bien? Ahora se lo justificó bien, pero está bueno darse cuenta rápido, ¿no? Si tenemos que usar tres coordenadas para describirlo, es un subespacio que tiene dimensión 3. ¿Tá? ¿Cómo se justificaría perfecto esto? Es que, bueno, cualquier vector de S, fíjense que lo puedo escribir como X por el 1, 0, 0, menos 1, más Y por 0, 1, 0, menos 1, más Z por el vector 0, 0, 1, menos 1. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo acá? Tres vectores que generan el subespacio S, porque estoy escribiendo cualquier vector de S como una combinación lineal de esos tres vectores, o sea que tengo tres vectores que generan, pero además son linealmente independientes. ¿Tá? Una forma fácil de ver que estos tres vectores son linealmente independientes es que, por ejemplo, si tomamos este, no lo puedo escribir como combinación lineal de los otros dos, porque, por ejemplo, este 1 que está acá, no lo puedo obtener sumando con estos ceros de acá, digamos, ¿entienden? Así con los otros, es un conjunto linealmente independiente y que genera, entonces es base de S. Como tengo una base de S con tres vectores, quiere decir que la dimensión de S es 3. ¿Tá? Entonces así determiné la dimensión de S. ¿Dudas? Bueno, voy a determinar entonces la dimensión de U. Fíjense que U, otra manera de dar el espacio U, es decir, bueno, son los X menos X, porque Y es igual a menos X, Z menos Z, porque T es igual a menos Z, con X y Z reales. Bueno, por lo tanto, ¿cuál es la dimensión de U?
¿Cuál es la dimensión? 2. 2, perfecto. La dimensión es 2. ¿Y quién me dice una base de U? X por el 1 menos 1, 0, 0, y Z por el 0, 0, 1 menos 1. Pero decime la base, una base de U, o sea, me tenés que dar dos vectores, como la dimensión de U es 2, decime dos vectores. El 1 menos 1, 0, 0, y el 0, Bien. 0, 1 menos 1. 1 menos 1, 0, 0, perfecto. Voy a correr esto para acá. Y el 0, 0, 1 menos 1, esto es una base de U. ¿Está bien? Son dos vectores LI que generan el espacio, o sea que son una base, la dimensión de U es 2. Entonces, ahora que tenemos la dimensión de S y la dimensión de U, vamos a fijar lo que nos preguntaban y aplicar el teorema de las dimensiones. Fíjense la primera pregunta acá. ¿Existe algún isomorfismo que lleve S en U? Recuerden que un isomorfismo es una transformación que es inyectiva y sobreyectiva. Lo voy a escribir. Pregunta A. T es isomorfismo. Sí, solo sí. T inyectiva, es decir, que el núcleo sea trivial. Y, además, el núcleo trivial, y sobreyectiva, es decir, que la imagen sea todo el espacio. En este caso es R4. ¿Está bien? Entonces dice, bueno, ¿existe algún isomorfismo que lleve S en U? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aplicamos el teorema de las dimensiones. Fíjense que si T de S es igual a... Bueno, la dimensión de B es 4. Voy a aplicar el teorema de las dimensiones. La dimensión de B es 4, menos la dimensión del núcleo, que es 0, porque T es inyectiva. Eso me tiene que dar la dimensión de la imagen, que me están diciendo que es U, que analicé que tiene dimensión 2. Conclusión. No existe No el existe. isomorfismo. Imposible, ahí va, no existe. Imposible. Acá, ¿qué es lo que apliqué? El teorema de las dimensiones. ¿El 4 quién es? Es la dimensión de B, que era R4. Ahí está la letra del ejercicio. La dimensión de B es R4. La dimensión del núcleo es 0, porque es inyectiva por ser un isomorfismo. Y la dimensión de la imagen me están diciendo que es U, que tiene dimensión 2. Imposible. No hay ningún isomorfismo que lleve S en U. No hay ningún isomorfismo que te lleve un subespacio de dimensión 3 en uno de dimensión 2 en forma inyectiva. Algo tenés que mandar para el núcleo. ¿Entienden? Sí. ¿Dudas? Una ¿Puedes consulta, ¿por repetir qué una vez 4 más y no lo- 3? ¿Cómo? ¿Por qué 4 y no 3? Porque fíjate, mirá, si vos le aplicás el teorema de las dimensiones a esta transformación T, el espacio de salida es R4. Sí, lo entiendo, no entiendo dónde juega ese en lo de abajo. No, que tenés razón. Tenés razón, me equivoqué yo. Ahora, porque no es la imagen de la transformación, sino te están preguntando que T de S igual a U. ¿Tá? Vamos para atrás, gracias. Hay que hacerlo con el subespacio S, así que vamos de nuevo. Voy a explicar acá qué error tuve porque me confundí, que es que borro esto, lo tacho. Esto lo hice, lo anterior es correcto. Si la imagen de la transformación hubiera sido U, ¿tá? O sea que la imagen de
en este caso era R4, pero no era eso lo que nos preguntaban. ¿Tá? Nos preguntaban si podía ocurrir que TDS fuera U. Mal yo, perdón. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo, pero utilizando el subespacio S. ¿Tá? Entonces tenemos T de R4 en R4, isomorfismo. ¿Qué podemos hacer? Podemos restringir la transformación T al subespacio S, eso lo podemos hacer. T restricta al subespacio S, sigue yendo de S en R4, y acá sí sabemos, por la letra, que T de S es U, ¿verdad? O sea, si yo restrinjo la transformación lineal, ahora solo la considero en el subespacio S, sigo teniendo una transformación lineal que va ahora de S en R4. ¿Tá? Y sabemos que la imagen de S es U, que tiene dimensión 2. Ahora, ¿qué pasa? A esta transformación lineal también le puedo aplicar el teorema de las dimensiones, porque vale para cualquier transformación lineal. ¿Está bien? Entonces, si le aplico el teorema de las dimensiones a esta transformación lineal, ¿qué obtengo? Que la dimensión de S menos la dimensión del núcleo de T tiene que ser igual a la dimensión de U. ¿Está bien? Porque sabemos que S va en U. Ahora, ¿qué pasa? La dimensión de U sigue siendo 2, la dimensión del núcleo sigue siendo 0, porque si la transformación era inyectiva, o sea, solo el 0 iba al 0, por más que yo la restrinja a S, sigue siendo 0, y la dimensión de S la habíamos calculado y era 3. ¿Cuál es la conclusión? No existe ningún isomorfismo. Tampoco. No existe isomorfismo tal que TDS sea U. O sea que contestamos dos preguntas sin querer. Una, la que nos preguntaban, que no existe un isomorfismo que lleve S en U, y la otra es que no existe un isomorfismo de R4 en R4 que la imagen tenga dimensión 2. Lo cual también es obvio. ¿Tá? A ver, ahí lo dejo todo. A ver, esperen que lo pongo así. Profe, te puedo hacer una pregunta porque Sí. medio que me perdí. Sí. Lo que tachaste es porque no era la pregunta que había que responder. Claro, porque mirá, yo lo hice como que la imagen de la transformación fuera U, pero la letra del ejercicio decía si existe algún isomorfismo que lleve el subespacio S en U, no todo R4, sino el subespacio S, solo el subespacio S. Ta. Yo le Por eso apliqué- pusiste lo de que restringiste la transformación a ese. Bien. Claro, le apliqué Ta, el teorema de gracias. las dimensiones primero con R4, que no daba, evidentemente. Si hay un isomorfismo, a ver, si hay un isomorfismo de R4 en R4, ¿cuál va a ser la dimensión de la imagen? 4. 4. Ahí va. Bueno, pero para el subespacio S, lo que hice entonces, recapitulo acá, sacamos esto que estaba mal y lo pongo acá. Si puede ocurrir que TDS restrinjo la transformación al subespacio S. Tengo una transformación que va del subespacio S en R4. La imagen de esta transformación ahora sí es U, porque es lo que nos dicen acá, que TDS es U. ¿Está bien? Entonces, la imagen de esta transformación tiene dimensión 2, el núcleo sigue teniendo dimensión 0, porque la transformación era inyectiva, y bueno, la dimensión de S la habíamos calculado y era 3. Así que no puede ocurrir que un isomorfismo lleve un subespacio de dimensión 3 en uno de dimensión 2. Profe, ¿puede explicar brevemente eso de restringir la transformación? Sí. ¿En general o para este caso? En general nomás. Ah, bueno, dada una transformación cualquiera, T de B en W, ¿tá? Son espacios vectoriales, y un subespacio de B y S
subespacio vectorial de B. ¿Qué quiere decir? Que S está contenido en B y además es un espacio vectorial en sí mismo. ¿Tá? La restricción de T al subespacio S es otra transformación lineal que se denota así, T restricta a S, y ¿cuál es la diferencia? Que el espacio de salida, en lugar de ser el espacio entero, el espacio ambiente B, es el subespacio S. Pero la transformación sigue siendo la misma, es decir, ¿cuánto vale un T de B con B en S? Bueno, vale T de B, la T que ya teníamos, o sea, es la misma transformación T, pero solo se la aplicamos a los vectores del subespacio S. Entendí, gracias. ¿Tá? Nos restringimos a un subespacio. Fíjense que tiene que ser un subespacio para que sea un espacio vectorial y tenga sentido aplicar el teorema de las dimensiones. No es que agarro un subconjunto cualquiera de B y voy a tener una transformación lineal, pero si me restringo un subespacio, sí lo puedo hacer. ¿Más dudas? Tengo una duda. Dale. Para que haya un isomorfismo, sí o sí, ese U tenían que tener, las imágenes tenían que tener la misma cantidad de dimensiones. Claro, mira, se deduce también del teorema de las dimensiones. Mirá, lo pongo como una observación. Perfecto. Observación. Si T de B en W es un isomorfismo, entonces la dimensión de B necesariamente tiene que ser igual a la dimensión de W. Y esto también se deduce del teorema de las dimensiones. Miren por qué. Por el teorema de las dimensiones, ¿qué tenemos? Que la dimensión de B menos la dimensión del núcleo es igual a la dimensión de W. A la dimensión de la imagen, perdón. A la dimensión de la imagen, que es la dimensión de W. ¿Por qué? Porque es un isomorfismo. O sea, ahora les agrego esto. Esta dimensión es 0, porque es un isomorfismo, es inyectiva, y esta igualdad acá es porque es sobreyectiva. Entonces queda que la dimensión de B es igual a la dimensión de W, ¿se entiende? Sí, se entiende. No escuché. Sí, se entiende. Está perfecto. O sea que para que ser un isomorfismo, la dimensión del espacio de salida tiene que ser igual a la dimensión del espacio de llegada. Bueno, no sé si hay más dudas sobre el teorema de las dimensiones. Es simplemente saber esa cuenta y así salen todos los ejercicios. Les voy a dejar solamente un esquema como un resumen del teorema de las dimensiones, digamos, cómo se lo pueden acordar, ¿no? Para no entreverarse, es así, miren. Esto tal vez lo recuerdan de Gal 1, pero visualmente, digamos, la manera de acordarse es esto. Si ustedes tienen una transformación T de B en W, pueden hacer lo que se llama el espacio cociente, que es B cocientado por el núcleo de la transformación de T. Que es como decir, bueno, todos los vectores del núcleo los mando al nulo en el espacio cociente. Y lo que me queda acá, esta transformación que me queda de acá, es un isomorfismo. Esa es la manera que uno se acuerda del teorema de las dimensiones. ¿Por qué? Porque la dimensión de este espacio es la dimensión de B menos la dimensión del núcleo de la transformación. Y la dimensión de este espacio es acá la dimensión de la imagen, porque es un isomorfismo. Este teorema lo vieron en Gal 1, la demostración.
La Sí, demostración no. Ah, bueno. Sigo entonces. Bueno, de teoremas de las dimensiones no hacemos nada más. Me voy a matriz asociada. Bueno, entonces acá está el tema de que dada una transformación lineal, cualquiera, entre espacios vectoriales, si tenemos dos bases, una del espacio de salida y una del espacio de llegada, o sea, si B es base de B y B' es base de W, nos podemos armar lo que se llama la matriz asociada a T de la base B en la base B'. ¿Está bien? O sea, se pone el espacio de salida acá y el espacio de llegada acá. O sea, como que va de derecha a izquierda, que es como se lee la composición de transformaciones. ¿Y cómo se hace esa matriz, digamos? ¿Cómo se arma la matriz asociada a T de la base B en la base B'? Bueno, lo que tengo que hacer es calcular las coordenadas de los vectores de la base B, los transformados de los vectores de la base B en la base B'. Es decir, la matriz asociada a T de la base B en la base B' es la matriz que tiene colgados los vectores, los transformados de los vectores de la base B que tiene colgados los vectores coordenadas de los transformados de los vectores de la base B. Los vectores coordenadas, ¿en qué base? En la base B'. De los transformados de los vectores de la base B. Es decir, ¿qué hago? Tengo la base del espacio vectorial B, le hago los transformados y me fijo qué coordenadas tienen en la base B'. Es decir, si la base B está compuesta por n vectores B1, Bn, lo que tengo que hacer es fijarme las coordenadas en la base B del transformado T de B1, en la base B', perdón, las coordenadas en la base B' del transformado de T de B2 y las coordenadas del T de Bn. Esos vectores los cuelgo en una matriz y esa matriz es lo que es la matriz asociada a la transformación T de la base B en la base B'.
¿Está bien? Esta matriz es la matriz asociada a T de B en B'. Hacemos un ejemplo, si no hay dudas. Bueno, entonces, acá te dan una transformación T de R3 en R2, la voy a copiar. Entonces vamos a hacer este ejemplo del ejercicio, ejemplo. Tenemos esta transformación lineal, T va de R3 en R2, y nos preguntan la matriz asociada en diferentes casos, ¿está? Entonces nos preguntan la matriz asociada a T, a ver si era de A en B, de B en A, en diferentes casos. El primero es cuando B y A son las canónicas. O sea que B es la base canónica de R3 y A es la base canónica de R2. ¿Está? Bueno, entonces fíjense, hacer la matriz asociada en las bases canónicas es lo más fácil que hay. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las coordenadas de un vector en la base canónica? En general, si yo tengo un vector y quiero sus coordenadas en la base canónica, ¿cuáles son? Ese mismo. Claro, es el propio vector. Entonces acá lo único que tengo que hacer es el transformado de los vectores, pero el cálculo de las coordenadas no tengo que hacer nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer los transformados, tengo que calcular T de la base canónica, porque de R3 tengo que hacer los transformados de la base canónica y expresarlos en la base canónica. O sea que T de 1, 0, 0, T del 0, 1, 0, y el T de 0, 0, 1, y simplemente colgarlos, sin hacer ningún cálculo de coordenadas, porque las coordenadas, y colgarlos porque las coordenadas de un vector en la base canónica es el propio vector. O sea que vamos a calcular estos transformados y colgarlos. ¿Está? Bueno, entonces, ¿cuánto me da el T de 1, 0, 0? 3. 1. 1, perfecto. El del 0, 1, 0. Díganmelo. 2 menos 5. 2 Bien. menos 5. 2 menos 5. ¿Y el del 0, 0, 1? Menos 4 4 y y 3. Perfecto. ¿Está? Entonces, esta es la matriz asociada a T de la base B en la base A. ¿Está? No tuve que hacer ningún cálculo de coordenadas porque son las coordenadas en la base canónica. ¿Preguntas? Bueno, hacemos otro caso entonces que no sea la base canónica. Vamos a hacer este caso y voy a volver a copiar la transformación T.
Bueno, entonces acá tengo que A sigue siendo la base canónica y B es esa base que me dan ahí. ¿Está? Entonces, de nuevo, tengo que hacer los transformados de la base B y expresarlos en coordenadas en la base A. Pero la base A sigue siendo la base canónica. Entonces estoy en la misma situación de antes en el sentido que no tengo que hacer las coordenadas en la base A, simplemente es colgar los vectores. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es el t del 1, 1, 1, t del 1, 1, 0 y t del 1, 0, 0. ¿De acuerdo? Porque las coordenadas de los transformados expresados en la base canónica son los mismos vectores. Bueno, ¿cuánto me da t de 1, 1, 1? Tengo que hacer 3 más 2, 5, menos 4, 1. Y el otro es 1 menos 5 menos 4 más 3 menos 1. Este es el t del 1, 1, 1. ¿Cuánto me da el t del 1, 1, 0? 5. 5 menos 4. Menos 4. Y el t del 1, 0, 0, ya lo habíamos calculado, 3, 1. Entonces la matriz asociada de la base B en la base A es el 1 menos 1, 5 menos 4, 3, 1. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Siempre se hacen los transformados de la base de salida y se expresan coordenadas en la base de llegada. Para las coordenadas, en estos ejemplos no hemos tenido que hacer nada, pero creo que ahora ya... ¿Sí? Sí, podemos hacer el 3. Sí, claro, claro. Vamos a hacer uno que tengamos que hacer cambio de coordenadas. Entonces vamos a hacer el 3. Para la parte 3, ahora sí tenemos que hacer un cambio de coordenadas, porque si bien la base B es la misma, o sea que ya tengo calculado los transformados, porque es la misma base B, ¿está? Pero tengo que calcular las coordenadas en la base A, ¿está bien? Entonces, ¿qué tengo que calcular? Fíjense que tengo que calcular las coordenadas en la base A del t del 1, 1, 1, que ya lo calculamos y es el 1 menos 1, tengo que calcular las coordenadas en la base A del t del 1, 1, 0, que es el 5 menos 4, y las coordenadas en la base A del 3, 1. ¿Está bien? Porque esos son los transformados de la base de salida. Y cuando calcule estas coordenadas, las tengo que colgar en la matriz. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago para calcular las coordenadas en la base A del 1, 1, por ejemplo? ¿No? Entonces, bueno, tengo que escribir el vector 1 menos 1 como combinación lineal de los vectores de la base A. Es decir, como un número por el 1, 3, más otro número por el 2, 5. ¿De acuerdo? A y B, tengo que hallar A y B. ¿Entienden esto? A ver, acá me voy a detener porque esto, digamos, es lo que hay que entender. Pregunten a ver si esta parte no la entienden, porque lo que hay que entender es esto, que hay que resolver este sistema, porque yo tengo que hallar las coordenadas de los transformados de las bases de salida, eso ya lo hicimos, que es, en este caso, por ejemplo, el 1, 1, lo tengo que expresar ya no en la base canónica, sino en la base A. Para hacer las coordenadas en la base A tengo que hallar qué número tengo que multiplicar por el vector 1, 3 y qué número por el vector 2, 5, porque esas son las coordenadas.
Sí, sí, se entiende. Formamos un sistema de Profe, ecuaciones, ¿no? Para resolver. ¿Cómo? No escuché. Bueno, profe, sí, vos de arriba pusiste el 1 - 1, pero es el transformado solamente, no escribiste claro, transformado de 1 a 1. porque ya los había calculado acá, mirá. Sí. El transformado del 1, 1, 1 es el 1 menos 1. Entonces yo tengo que calcular las coordenadas del transformado. Entonces acá pongo las coordenadas del 1 menos 1. ¿De acuerdo? Como la base B era la misma que la del ítem anterior, yo ya tengo calculado los transformados. Solamente voy a buscar las coordenadas en la base A. ¿Sí? El que me estaba preguntando. Bien. Bueno, ¿y cómo se hace para calcular? Si yo tengo que hallar A y B, ¿cómo tengo que hacer? Vamos a formar un sistema de ecuaciones, ¿no? Claro, hago un sistema. Por ejemplo, en este caso es A más 2B, A más 2B, mírenle. Por ser esta vez lo escribimos, ¿está? Después lo hacemos en forma matricial. A más 2B es igual 1, y 3A más 5B es igual a menos 1. ¿Tá? Si yo voy a resolver este sistema, ¿qué tengo que hacerlo? Hago la matriz, que fíjense qué queda la matriz. Queda 1, 2, 1, 3, 5, menos 1. Entonces, fíjense, acá lo que quiero que observen es que la matriz del sistema me queda la base A, me queda colgado los vectores de la base A. Eso va a ser siempre, lo único que me va a cambiar es esta parte de acá, porque yo quiero hallar las coordenadas en esa base, la base está fija, de un vector. Entonces la matriz a escalerizar para resolver el sistema siempre es la misma, ¿se entiende? ¿Y cuál es? Sí, Bueno, entiendo. cuelgo los vectores de la base A. Bueno, vamos a hacer esta cuenta entonces. 1, 2, 1, 3 menos 3, 0, 5, menos 6, menos 1, menos 1, menos 3, menos 4. O sea que me queda que menos B es menos 4, o B igual 4. Y después me queda A más 8 igual 1, o A igual menos 9. Y esto lo podemos ¿No sigue verificar menos acá. 7? Sí, gracias, menos 7. Disculpen, menos 7. Me chispoteó. Entonces, y eso lo podemos verificar acá. Vamos a esta cuenta, entonces hacemos menos 7 más 8, 1. Y después me queda menos 21 más 20 menos 1. ¿Está bien? O sea que las coordenadas, vamos a anotar la conclusión acá en rojo, ¿cuáles son las coordenadas en la base A del vector, ¿cuál era? 1 menos 1. Bueno, el vector menos 7, 4. ¿Entienden? Profe, una consulta. Sí, ¿Eso sería tipo las coordenadas de A de la transformación del vector 1, 1, 1? claro, exacto. Ahí va. Mirá, lo pongo así. Esto es también las coordenadas en la base A de T del primero de la base, que es el 1, 1, 1, que ya lo habíamos calculado, que está allá arriba, mirá, es el 1 menos 1. Bárbaro, gracias. Y eso es lo que va colgado en la matriz, o sea que la matriz asociada, el primer vector es el menos 7, 4. ¿Entienden? Cuando hagamos la matriz asociada de B en A, el primer vector que hay que colgar es el menos 7, 4. Y ahora tenemos que resolver para los otros dos. ¿Dudas?
Bueno, lo que quiero que observen ahora es que para calcular las coordenadas en la base A del 5 menos 4, ahora, el sistema que tengo que resolver es el mismo, lo único que tengo que cambiar lo que pongo acá. En vez del 1 menos 1, pongo el 5 menos 4, porque estoy buscando las coordenadas en la misma base, ¿entienden? Así que voy a hacer eso. Para las coordenadas en la base A del, ¿cuál era? 5 menos 4, resuelvo el mismo sistema, o sea, pongo el 1, 3, 2, 5, y acá pongo 5 menos 4. Cero, acá acuérdense que la escalerización va a ser la misma también, ¿tá? 3 menos 3, 0, 5 menos 6 va a ser menos 1. Acá me queda un 5 y ahora tengo que hacer menos 4 menos 3 por 5, o sea, menos 4 menos 15 menos 19. Conclusión, B es 19. Y A más 38 es 5. O sea que A es 5 menos 38. Que me da menos 33. Que tuve un problema acá. Bueno, entonces, ¿cómo me quedaron? Los pongo en rojo acá, coordenadas. En la base A del 5 menos 4, es menos 33, 19. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Bueno, entonces no sigo haciendo cuentas porque ya se entiende, me parece, pero ¿cómo quedaría la matriz asociada de B en A? Bueno, queda el primer vector que teníamos que colgar, que era menos 7, 4. Después queda menos 33, 19, y acá hay que colgar el que nos faltó calcular, que eran las coordenadas en la base A de T de 1, 0, 0, que era el 3, 1. Es menos 13, 8 ese. Ah, bueno. ¿Cuánto? Menos 13, 8. Menos 13, 8. Gracias. Bueno, igual lo pongo acá porque como no hicimos el cálculo, ¿qué es? Es las coordenadas en la base A del vector 3, 1 era, ya me lo olvidé. Del vector 1, 0, 0, perdón. Del T del 1, 0, 0, que era el 3, 1. ¿Está bien? Entonces, así, eso es siempre igual, así se arma una matriz asociada. Se tiene que hacer los transformados de toda la base y calcular las coordenadas en la base de llegada.
Creo que tenía seleccionado otro ejemplo, déjenme ver que era con polinomios o algo así, déjenme ver. Ah, bueno, miren. Les hago un comentario. Fíjense que en el práctico hay algunos ejercicios que dicen solución escrita, ¿no? Hay unos ejercicios que están marcados que tienen la solución escrita. Eso significa que está la solución hecha y colgada en la página de Eva. Está la solución escrita y está en la página. Entonces, eso yo no los voy a hacer en la clase porque, como quien dice, ya están hechos. Obviamente ustedes. Paso 1 lo tienen que pensar y intentar hacer ustedes. Paso 2, leer la solución y estudiarla. Y bueno, paso 3, si no la entendieron, ahí me lo preguntan. Pero eso yo no lo selecciono porque ya está la solución escrita. ¿Está? Pero había seleccionado este ejercicio 5 que en vez de ser entre espacios Rn, el espacio de salida es un espacio de polinomios. ¿Está? Hacemos este ahora, si no hay dudas sobre lo anterior. Bueno, hago este. No sé por qué no me está dejando ahora copiar la imagen. Ahí va. Bueno, entonces, ahora tengo una transformación lineal que sale de P2, que son los polinomios de grado 2, y va a R3. ¿Está? Y la manera que me da la transformación es dándome la matriz asociada, ¿está? De la base A, que es una base de P2, ¿está? En la base B. ¿Ok? Y me dan un polinomio y me piden hallar el transformado. ¿Está? Bueno, entonces, fíjense, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo en la matriz asociada, la información que tengo, son las coordenadas en la base B de los transformados de la base A, es decir, de T de 1, T de T más 1 y T de T más 1 al cuadrado. Entonces, básicamente, la información que yo tengo es los transformados de la base de salida, porque bueno, expresados en la base B, pero tengo la información. Entonces, para yo hallar el transformado de Q0, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es expresar Q0 como combinación lineal de la base A. ¿De acuerdo? Yo quiero expresar
Q0 en la base A. Porque entonces hacer T de Q0 por linealidad es simplemente hacer T de los transformados. ¿Está bien? Bueno, entonces Q0 de T es T cuadrado más T menos 1. Esto lo puedo escribir como T más 1 al cuadrado, ¿no? Fíjense que esto es T cuadrado más 2T más 1. Entonces le tengo que sacar menos T, ahí voy, T cuadrado más T más 1, y le tengo que sacar menos 2. ¿No? Si no me equivoqué, porque fíjense que esto es T cuadrado más 2T más 1, si le quito una T, me queda más T, y si a 1 le quito menos 2, me queda el menos 1. ¿Está bien? Esto a su vez lo puedo escribir como T más 1 al cuadrado menos T más 1, ahí tengo menos T menos 1 y un menos 1 más. ¿Ah? ¿Por qué estoy haciendo estas cuentas? Porque fíjense que la base de polinomios que tengo es el 1, el T más 1 y el T más 1 al cuadrado. Entonces acá ya sé las coordenadas del polinomio Q0 en la base A. ¿Está bien? Es decir, conclusión, la pongo en rojo, coordenadas en la base A del vector Q0, a ver, tenemos que ir a fijarnos, el orden de la base es menos 1, que es lo que va multiplicado por 1, menos 1, que es lo que va multiplicado por T más 1, y 1, que es lo que va multiplicado por T más 1 al cuadrado. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bien. Entonces ahora puedo hacer dos cosas. Simplemente por linealidad hago las cuentas, como yo ya sé los transformados de... Ya tengo las coordenadas de los transformados de 1, Profe, T más 1, ¿sí? ahora igual, ahí como que lo sacaste en medio ojo, ¿no? Ujú. En vez de plantear todo el sistema. Ah, sí, se puede plantear un sistema. ¿Querés que te muestre cómo haría si quiero plantear un sistema? No, está bien igual así. Si no, Lo hacía. es siempre lo mismo. Vos pones Q0, es A por T más 1, B por 1, más C por T más 1 al cuadrado, y tenés que igualar coeficiente a coeficiente, los dos polinomios. Sí. Te queda un sistema. Está. Pero lo que quería mostrarles ahora es que, bueno, puedo hacer esto, miren. Las coordenadas. ¿Qué pasa si yo, lo voy a poner en fucsia acá, recordar, lo siguiente, si yo agarro la transformación, la matriz asociada a la transformación, como tengo acá, de A en B, y lo multiplico por las coordenadas en la base A de Q0, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo las coordenadas en la base B de T de Q0. A mí me piden T de Q0. Si yo tengo las coordenadas en la base B de T de Q0, obviamente puedo hallar T de Q0. ¿Está? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si yo agarro y multiplico la matriz asociada por este vector, obtengo las coordenadas en B de T de Q0. Entonces voy a agarrar la matriz asociada, que la tengo acá. Y la voy a multiplicar por el menos 1, menos 1,
menos 1, 1. ¿Está bien? Bueno, esto me da menos 2, menos 4, más 1, menos 3. Después me da menos 1, menos 3, menos 4, más 1, menos 3 también. Después menos 1, menos 2, menos 3, más 2, menos 1. A ver si no me equivoqué, me está dando menos 3, menos 3, menos 1. Chequéenme la cuenta. Profe, ¿cómo sacaste el menos 1, menos 1, 1? Está. Mirá este vector de acá, menos 1, menos 1, 1, ¿quién es? Es este de acá, las coordenadas en A del vector Q0. Es lo que la cuenta que hice acá. ¿Cómo hago yo para expresar este polinomio Q0, que es el que me piden hallar su transformado, en las coordenadas en la base A? Bueno, tengo que expresarlo como combinación lineal de estos tres, que son la base A. La base A estaba formada por el menos 1, el t más 1 y el t más 1 al cuadrado. Menos 1 es la coordenada que va por menos 1. Menos 1 es la coordenada que va por t más 1 y 1 la que va por t más 1 al cuadrado. Bien, de bien, ¿Se entiende gracias. o no? Sí, sí. Está. ¿Esta cuenta la chequearon? Sí, me dio lo mismo. Bien. Está. Bueno, entonces, ¿qué obtuve? Este vector de acá no es otra cosa entonces que las coordenadas en la base B de t de Q0. O sea que para hallar t de Q0 tengo que hacer menos 3 por el primero de la base B. Vamos a buscar la base B. 1, 1, 0. Menos 3 por el segundo de la base B. 1, 2, 3. Menos 1 por el último de la base B. 3, 2, 1. Y bueno, simplemente hago la cuenta. Me da menos 3, menos 3, menos 6, menos 3, menos 9. Menos 3, menos 6, menos 9, menos 2, menos 11. 0, menos 9, menos 1, menos 10. De nuevo, si no me equivoqué, este es t de Q0. Chequéenmelo, por favor. Está bien, sí. Profe, eso sería las coordenadas inversas. Como las coordenadas inversas. Este es t de Q0. Vos fíjate que la transformación t va de los polinomios en R3. O sea que t de Q0 te tiene que dar un vector de R3. Lo que te estoy diciendo es que el vector de R3 es este. Me equivoqué en la segunda coordenada, ¿no? Es menos 8. A ver. Hicieron esta cuenta para esto. Es menos 3, menos 3, menos 3, menos 9. Después me queda menos 3, menos 6, va menos 9. Ah, no, está bien, menos 11. Esta es la respuesta. No sé quién me estaba preguntando. ¿Están de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Esta es la respuesta, es t de Q0. Sí, sí, eso lo entendí, pero pensé que era como el proceso inverso a hallar las coordenadas, porque vos en vez de hallar A, B y C, que serían tus coordenadas, ya las tenés y hallás el Ah, resultado. sí, sí, tal cual. Ahora tengo las coordenadas y hago la combinación lineal de la base. Ahí va. Profe, también se puede armar, resolverlo hallando la transformación primero, ¿no? Claro, eso iba. Fíjense, si vamos un poquito para atrás. Ay, no sé qué le hice ahora. Si vamos un poquito para atrás, fíjense que yo usé esto para resolverlo, ¿no? Usé esta fórmula.
que si yo multiplico la matriz asociada por el vector de coordenadas, obtengo el vector de coordenadas en la base de llegada. Pero no era necesario usar esta fórmula, es decir, una vez que yo, o sea, si no se la acuerdan o si dudan, una vez que ustedes tienen el polinomio expresado en la base de salida, que es este paso de acá, ya expresaron el polinomio como la base de salida, utilizan simplemente linealidad. Es decir, ¿cómo hago yo t de q0? Bueno, hago t de este, t de q0 va a ser t de este vector menos t de este vector menos t de este vector. Y t de esos vectores ya lo tienen expresados en la base B, porque son los vectores colgados en la matriz asociada. O sea que pueden hacer la cuenta directamente sin utilizar esta fórmula. Pero bueno, es rápido utilizar la fórmula. ¿Se entendió? ¿Dudas? Profe, no me quedó claro, no me quedó claro si los vectores que están colgados en la matriz son los transformados o son las coordenadas del No, transformado. no, son siempre las coordenadas. Vos acordate Ah, la ta. definición de la matriz asociada. La Ta. definición de matriz asociada, ¿qué va colgado? Las coordenadas en la Sí, base sí. B. Bueno, pero es que si vos tenés las coordenadas, simplemente haces la cuenta y obtenés el vector. Bien. ¿Tá? O sea que a pie o utilizando la fórmula, lo que vas a obtener es las coordenadas del vector transformado. Y luego, haciendo la cuenta, obtenés el propio vector. ¿Más dudas? ¿Seguimos? Bueno, a ver, ¿qué más marqué acá? Bueno, marqué un ejercicio más de matriz asociada. Vamos a hacer este, está el ejercicio 6. Bueno, ¿estamos bien? ¿Hay dudas hasta acá? Bueno, entonces este ejercicio tenemos ahora una transformación que va de un espacio de matrices en sí mismo. ¿tá? Agarra una matriz de 2×2 y le da otra matriz de 2×2. ¿tá? ¿Qué matriz de 2×2? Bueno, es multiplicar la matriz que vos agarraste, multiplicarla por esta matriz fija dada. ¿tá? T de una matriz, tenés que agarrar la matriz 1, 2, 3, 4 y multiplicarla por la matriz. ¿Está bien? Y bueno, la pregunta 1 es, ¿existen bases en M2 de R tal que la matriz asociada en dichas bases sea la matriz 1, 2, 3, 4? Bueno, entonces fíjense. La matriz ¿La asociada... canónica no sería? O sea, me estás respondiendo que sí, que es la canónica. Sí. Está, pero mirá qué es lo que pasa.
La matriz asociada a T de una base B en una base A, aquí A y B son bases de quién, de las matrices, ¿verdad? Y la matriz asociada, ¿qué va a tener colgado? Va a tener colgados las coordenadas en la base A de los transformados de la base B. Digamos, T de B1, acá voy a poner coordenadas en A de T de Bn, suponiendo que B1, Bn es la base B. Es la base B. Pero, a ver, ¿qué dimensión tiene M2 de R? Las matrices de 2 por 2 reales, ¿qué dimensión tiene? 4. 4, o sea que en realidad este n es 4 y la matriz asociada de la base B en la base A entonces va a tener 4 vectores colgados entonces ya simplemente mirando esto la matriz asociada no puede ser la 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Porque tendría que tener 4 vectores colgados, o sea, 4 columnas. ¿Se dan cuenta? Sí. Tiene 4 columnas. Tiene 4 columnas. Por lo tanto, la respuesta es no. ¿Entienden? Yo para hacer la matriz asociada de una base cualquiera de las matrices, tengo que colgar las coordenadas de los transformados de la base. Pero la base va a tener 4 elementos, sea cual sea. Entonces voy a tener 4 columnas, o sea que la matriz asociada nunca va a poder ser una matriz de 2 por 2. Bueno, y la parte 2 te pide hallar la matriz asociada en la base canónica. Bueno, ¿cuál es la base canónica de las matrices? Es, bueno, la matriz 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. Esa es la base canónica de las matrices. Entonces, ¿cómo hago yo para hallar la matriz asociada a T de la canónica en la canónica? ¿Qué tengo que hacer? El transformado de cada una. El transformado de cada una de ellas. Entonces, el T del 1, 0, 0, 0, ¿cómo se calcula? Fíjense la definición de T. Para cualquier matriz es multiplicar 1, 2, 3, 4 por la matriz. Iba a decir eso precisamente. Entonces tengo que hacer 1, 2, 3, 4 por el 1, 0, 0, 0. Bueno, pero ¿qué me da si yo hago 1, 2, 3, 4 por el 0, 0, 0? Acá me da este por este, 1. Este por este, 0. Me da 1. Después, 0, 0, 0. 3 por 1, 3. 0. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, y así tengo que hacer con todos los transformados. Pero con este, antes de seguir, el T del 1, 0, 0, a mí lo que me interesa, recuerden que no es el transformado, sino son las coordenadas en la canónica. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son las coordenadas en la canónica de T del E1? ¿Está? E1 le voy a llamar a esta matriz le voy a llamar E1, E2, E3 y E4, los 4 vectores canónicos. ¿Está?
¿Cuánto me da las coordenadas de T de 1? ¿Cuál es el vector de coordenadas? ¿Quién me 1, dice? 0, 3, 0. Perfecto. 1, 0, 3, 0. Y esa es la primera columna de la matriz asociada. O sea que en la matriz asociada T de la canónica en la canónica va el 1, 0, 3, 0 y acá más cosas que tenemos que calcular. ¿Entienden? ¿Alguna duda? Profe, Sí. yo en la pregunta anterior entendí como que te pide que intentes como hacer una matriz asociada, que sea 2 por 2, que sea asociada a esa transformación, pero no entiendo cómo la pregunta, cómo está Ah, no, pero mirá cuál es la pregunta. redactada. ¿Existen bases tal que la matriz asociada sea esta? Es decir, vos tendrías que encontrar una base de las matrices y otra base de las matrices, tal que la matriz asociada en esas bases sea la 1, 2, 3, 4. Eso respondimos que no, porque sea cual sea la base que vos agarres de las matrices tienen dimensión 4. O sea que vas a tener que hacer transformado de 4 vectores. Y por lo tanto la matriz va a tener 4 columnas, como esta que dibujé yo acá. O sea, sí o sí la matriz asociada de una transformación que va de M2 de R en M2 de R es de 4 por 4. ¿Se entiende? Simplemente porque una base cualquiera de las matrices de 2 por 2 reales tiene dimensión 4, tiene 4 elementos. ¿Sí? Sí. Profe, le pregunto porque no sé si lo aclaró. Las notas estas en PDF van a quedar subidas en el EVA, pero ¿en qué parte? ¿En la parte de material de estudio o se van a hacer carpetas aparte? Ah, bueno, déjame ver porque yo solo por hoy veo ahí donde las pongo en la página, que es la primer clase, capaz que me hago un lugarcito y después las cuelgo siempre en el mismo lugar, ¿tá? Pero yo mando un mail y aviso. Dale, gracias. Y después la grabación queda en mi canal de YouTube. Yo tengo un canal de YouTube que se llama así, miren, lo pongo acá. Doctor Xavier Fink. YouTube. Ahí subo la clase, ¿tá? Bueno, preguntas sobre la matriz asociada a esta transformación. Lo corto por ahí, lo completan ustedes, porque para no seguir haciendo cuentas. Uy. Y seguimos con otro ejercicio. Entonces, si no hay más preguntas sobre matriz asociada, me paso a cambio de base. Igual, profe, ya es la hora, no sé si piensa agarrar otro ejercicio ya o... Tenés razón, no. Cortamos la clase por acá, no me había dado cuenta. Profe, la semana que viene seguimos con el mismo. Y sí, porque nos falta cambio de base y nos falta matrices semejantes. Seguimos con Además. Si se fijan, se pueden fijar acá, a ver si me sale. Si quieren se pueden fijar acá porque los ejercicios que yo marqué así como con rojo son los que elegí para hacer en clase. Entonces se pueden fijar para prepararlos o si tienen dudas. Igual a la clase pueden venir a preguntar todas las dudas que quieran, lo único que al final de la clase dejo espacio para dudas, ¿tá? Porque durante la clase hago ejemplos. Profe, ¿esta clase la sube hoy? Sí, la subo hoy. Chao. Profe, Sí. Ay, No, pueden preguntar, dale. ¿el teórico arranca acá también? ¿Sabes si los teóricos arrancan acá? ¿Por Zoom? Sí,
O Sí, si arrancan a arrancamos. dar otro tema o no. Ah, arrancan en este tema, sí. Gracias. Que es un repaso de GAL 1 en realidad. El primer tema de GAL 2 propiamente es diagonalización. Chau, Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, profe. nos vemos.